Bien, ¿algún comentario, alguna inquietud? Entonces, a ver, compartiré a ustedes para seguir viendo la parte teórica. Bueno, en la anterior clase habíamos visto la fase de inversión y la puesta en marcha, ¿no? En la fase de inversión, bueno, son tres fases. Preinversión, ya hemos visto, fase de inversión y fase de operación y mantenimiento. En la fase de inversión hemos dicho que son dos actividades importantes, que es la contratación y la ejecución, ¿no? Y la contratación, desgraciadamente, es moroso, complicado en nuestro medio que sigue vigente, ¿no? A veces dura hasta 6 meses, totalmente absurdo, ¿no? Entonces, pero así está establecido. Y la ejecución significa es ejecutar en sí cada una de las actividades del proyecto, ¿no? Que se ha adjudicado. Eso es lo que hemos visto. Y hay una modalidad, contratación llave en mano, ¿no? ¿En qué caso se hace eso? Cuando la entidad no tiene capacidad técnica, ni económica, ni experiencia para ese proyecto. Entonces, lanza con esta modalidad con un precio referencial y un plazo. Y el que se adjudica tiene que hacer las tres fases. Hace el diseño final, ejecuta y pone puesta en marcha y ahí concluye, ¿no? Pero según lo que hemos visto hasta ahora en Bolivia, no funciona esa modalidad. También hemos visto quiénes son los responsables de la ejecución del proyecto. Son tres. Por parte de la empresa constructora es el superintendente o director de obra, ¿no? El supervisor de obra, que puede ser contratado por la entidad, ya sea un profesional independiente o bien una empresa consultora. Y el fiscal de obra generalmente es un funcionario de la entidad, ¿no? Entonces, esas tres personas son los directos responsables de la ejecución de una obra. Y la fase de operación y mantenimiento está a cargo siempre de la entidad, ¿no? Entonces, ya no interviene la empresa constructora, supervisor ni el fiscal, sino de la entidad a través de sus unidades que se tienen, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Ahora continuaremos con ampliación de plazo, plazo de ejecución. 4, plazo de ejecución. ¿Qué es el plazo de ejecución? Es el tiempo que demora en construir una obra, ¿no? Es el tiempo en días calendario, ¿no? No días hábiles. ¿Cuál es la diferencia entre días calendario y días hábiles? ¿Alguien puede decir? Días hábiles son de lunes a viernes, días calendarios no toman en cuenta los días hábiles, los días de lunes a viernes. No escuché bien, por favor, si puedes repetir. Días hábiles son de lunes a viernes y días calendarios son todos los días de lunes a domingo. Así es. En días calendarios no hay feriados, ¿no? No hay feriados. Se toma en cuenta sábado, domingo, y si hay feriados, como ser el 6 de agosto, 15 de abril, se cuenta como día. Entonces, en una empresa puede trabajar, ordena, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Días hábiles es de lunes a viernes. Entonces, en este caso son días calendarios que se dan, ¿no? En el plazo de ejecución. ¿Y cuándo comienza y cuándo termina? Eso es muy importante saber, ¿no? Comienza cuando el supervisor de obra o el superintendente de obra, perdón, el supervisor de obra procede a anotar en el libro de órdenes instruyendo el inicio de la obra. Es un acta que se hace, ¿no? Generalmente en nuestro medio acostumbran
hacer un acto protocolar, ¿no? Donde están de la empresa constructora con todos sus trabajadores, ahí está el superintendente o director de obra, está el supervisor de obra, está el fiscal, la MAE y los beneficiarios, por supuesto, ¿no? Entonces, en acto público se anota la orden de proceder por parte del supervisor. En esa acta hace figurar quiénes son, qué se llama, qué profesional es el superintendente o director, qué profesional, nombre y apellido del supervisor, qué profesional es el fiscal, y anota el nombre del proyecto, monto referencial, plazo de ejecución. Y desde ese momento comienza a correr el plazo. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo termina? Termina cuando se tiene la recepción provisional de la obra, ¿no? Donde en ese tiempo, durante todo ese lapso de tiempo, ha ejecutado cada una de las actividades del proyecto, ¿no? Entonces, se hace igual otro acto, compuesto por el superintendente o director de obra de la empresa constructora, el supervisor de obra, el fiscal de obra, y muchas veces acompaña de la parte legal, a veces también la MAE. Entonces se recorre la obra verificando cada una de las actividades que se ha ejecutado. Y si hay fallas, se anota. Por decir, el piso no está correcto, está abombado, entonces dice mejore, cambie. La puerta no cierra bien, se anota en el ambiente tanto, corregir la puerta. Luz, enciende el interruptor y no alumbra, entonces cambiar, así cosas, ¿no? De tal manera que se anota todas las actividades que debe corregir la empresa constructora. Hasta ahí es el plazo de ejecución. Pero cuando se desliga completamente la empresa constructora y el supervisor, cuando se hace la recepción definitiva de obra, generalmente desde la entrega provisional hasta la definitiva, es de 1 mes hasta 6 meses, 180 días. ¿Y qué hacen los MAES? Colocan los 180 días, ya en ese tiempo corrija todo. Así es, entonces ese es el tiempo, a eso se llama plazo de ejecución. ¿De acuerdo? Porque una vez realizado el acta de recepción provisional, no puede ejecutar ninguna actividad, ninguna. Solo pueden corregir, subsanar, mejorar, cambiar, pero ejecutar, no. Ya no hay más planilla, ¿no? Bien. Ahora veremos 5, ampliación de plazo, que es importante que conozca. Ya de por sí, dentro del SINIP, Sistema de Inversión Pública de Obras de Ingeniería, ya está establecido ampliación de plazo, ya por ley, ¿no? Eso está en el artículo número 89 del Decreto Supremo 0181, que está vigente en este momento, ¿no? ¿En qué caso se hace ampliación de plazo? Son 5 puntos. 1, cuando la entidad así lo determine. 2, por demora en el pago de la planilla de avance de obra. 3, por otras de las causales previstas en este contrato. 4, por causas de fuerza mayor. 5, por causas de caso fortuito. Eso por ley se le otorga a la empresa constructora tomar en cuenta para
sus ampliaciones de plazo. Ahora, cuando la entidad así lo determine, ¿a qué se refiere? Dice, puede de forma excepcional, por causa plenamente justificado, técnica, legal, financiera, el supervisor de obra, con autorización expresa de la entidad, podrá efectuar, decir de que estos días no trabaje, pero sin afectar, por supuesto, el contenido del proyecto, ¿no? Entonces, por decir, a ver, ¿cómo podemos decir? Por ejemplo, en Villavesias se tiene que construir un coliseo, pero tenía previsto en un terreno inicialmente, pero aparece problemas de que eso tenía dueño o no admite la comunidad. Bueno, entonces la entidad instruye a la empresa de que le dé unos 2 semanas o un mes para solucionar y recién ubicar el lugar donde se tiene que ser emplazado la obra, ¿no? Cosas de ese tipo, porque la entidad ya por necesidad hace de que no trabaje. ¿De acuerdo? Y dentro de esto hay 3 instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Uno es orden de trabajo, orden de cambio y contrato modificatorio. Esto es importante hacer conocer, ¿no? ¿Qué es la orden de trabajo? Es simplemente un reajuste, una redistribución de cantidades del proyecto, ¿no? Aquí no hay incremento de monto ni ampliaciones de plazo, ¿no? Simplemente reajuste, ¿no? Entonces, por decir, si tenía cubicado excavación 50 metros cúbicos, ya en la realidad es 55. Bueno, eso se lo define a través de orden de trabajo. ¿Ya? Entonces, o sea, en uno puede ser más, en otro menos, así. Entonces, eso es el ordenamiento que se hace de las actividades. Orden de cambio. Esto sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Es cuando igual hay variaciones en volumen, pero aquí no se toca los precios unitarios, se mantiene. No se crea nuevas actividades, ¿no? Y se puede admitir hasta un 5% del monto total del contrato, ¿no? Entonces, hay que hacer un documento, una orden de cambio que elabora el supervisor de obra, por supuesto, tomando en cuenta aspectos técnicos, financieros, ¿no? En eso consiste. O sea, no implica, bueno, modifica un porcentaje en monto, porque por decir, estaba previsto excavar 50 cubos, pero la ha hecho 70. Bueno, se incrementa más, porque requiere más tiempo, más dinero, en fin, ¿no? Pero tiene su límite, que se puede llegar hasta un 5% del monto total. Ese se llama orden de cambio. También se tiene que ampliar el plazo. ¿Por qué? Porque al ejecutar más volumen requiere más tiempo de trabajo. Entonces, ambas irían en monto y plazo se incrementa. Ya, lo importante es que aquí no se crea ningún precio unitario, ninguna actividad nueva. Ahora, contrato modificatorio. Aquí sí, se puede crear
algunas actividades nuevas que no fueron tomadas en cuenta en la licitación. ¿Ya? Por decir, ven conveniente colocar instalación de gas. No estaba en el proyecto, pero se requiere. Bueno, entonces se crea esa actividad, instalación de gas natural, ¿no? Entonces, solo en contrato modificatorio se puede crear actividades. Y se puede admitir hasta un 10% en incremento respecto al contrato, ¿no? Al monto de contrato, sin tomar en cuenta los de la orden de cambio, ¿no? Pero aquí hay una condicionante. Se tiene que hacer necesariamente una adenda al contrato. Tiene que hacerse un contrato modificatorio, un documento, donde se tiene que establecer claramente qué actividad nueva se ha creado y en cuánto se incrementa el monto y qué tiempo, ¿no? Y este nuevo contrato de adenda firman las mismas autoridades que ha firmado el contrato original, ¿no? ¿Quiénes son esos? De la entidad, la MAE, por decir, si sería la universidad, tiene una obra que está construyendo, ¿quién firmaría? Es el rector. Y de la empresa constructora, el representante legal. Esas dos personas son los que firman. Entonces, en este adenda de contrato modificatorio, tienen que firmar las mismas que han firmado el contrato original. Recomendación. No es conveniente ejecutar esa actividad sin haber tenido firmado el contrato modificatorio. ¿Por qué? Hay muchas veces no da curso. Dice no. O se requiere una mínima, o por decir, hay 10 actividades que se ha creado, que admite una o dos. Entonces, ¿quién sale perdiendo? Porque muchas empresas, a fin de ganar tiempo, ejecutan esas actividades que no están en el contrato. Hay que esperar. A veces salen perdiendo, como se dice, ¿no? Por apurados. Entonces, es preferible que firme el contrato autorizando que se ejecute esas actividades que no estaban en el contrato original y recién tiene derecho de pedir, de cobrar, en fin, ¿no? Ese detalle hay que tomar en cuenta. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, Sí, sí. Ya. De todas maneras, esto está en todos los DBCs. Está en el modelo de contrato de las obras, ¿no? Unos ampliado, otros menos, pero la base es esa. En resumen, en contrato modificatorio se crea actividad nueva y ampliación de plazo. Esa ampliación de monto puede llegar hasta 10% sin tomar en cuenta las órdenes de cambio, ¿no? Entonces, ¿quién elabora el documento? El nuevo contrato adenda es el supervisor y tiene que firmar las mismas autoridades que han firmado el contrato original. Recomendación, no realizar esas actividades mientras no sea aprobado, ¿no? Bien, sigamos. El otro punto sería por demora en el pago del certificado. Eso es lo que pasa ahorita. Empresas que esperan 1 año, 2 años para que le pague. Antes no era así. Al menos cuando había ONGs, era muy ágil. Pero ahora no. Ya se ha vuelto costumbre. ¿Por qué? Porque las entidades no manejan correctamente, aunque existen leyes, aunque existen reglamentos, pero no maneja correctamente la parte económica, ¿no? Si hay dinero, lo dispone a otra cosa. Y cuando tienen que pagar por la obra, no hay plata.
Lo correcto sería que esté en una cuenta todo el dinero que se dispone, pero no es así. La realidad es otra. Y hay que tener cuidado en este caso, ¿no? Suponiendo, bueno, en caso de que la empresa constructora presenta la planilla al supervisor, entonces espera 30 días. Si después de esos 30 días no hay cancelación, entonces la empresa solicita ampliación de plazo. Ahora, espera todavía, si dentro de 45 días hábiles desde el momento en que el fiscal ha mandado a la sección de contabilidad para que pague, desde ahí, desde esa fecha, si ha pasado 45 días, entonces a partir del día 46, la empresa contratista puede solicitar las ampliaciones de plazo, ¿no? Esta parte es muy importante. O sea, el fiscal ha presentado ahí a la sección caja para que le pague y dentro de los 45 días que ha pasado no le pagan, entonces desde el día 46 ya puede solicitar ampliación de plazo. Por supuesto, la empresa tiene que ser muy suspicaz, todo tener anotado, ya sea en libro de órdenes o bien una nota oficial. Pero no ocurre en muchas obras en nuestro medio, ¿no? Más si es estatal, como ser la gobernación, alcaldía, bueno, en Tarija, creo que es el único en Tarija estamos castigados, pero bueno, así está. El otro punto, el tercero, sería por otras de las causales previstas en el contrato. Ya, esto sí, la entidad no permita el acceso a alguna parte de la obra donde se está ejecutando, después de haber dado la orden de proceder, ¿no? Entonces no deja, como decía hace rato, ¿no? Generalmente estaba ubicado la construcción en un terreno, después no hay problemas, pasa, entonces es una de ellas. Otro punto es cuando el supervisor de obra no entrega los planos constructivos, las especificaciones técnicas, ¿no? A la empresa constructora, ¿no? Si se demora, no entrega, entonces es computable también como ampliación de plazo. Porque ¿cómo va a ejecutar la empresa esa actividad si no tiene planos de construcción? No hay especificaciones técnicas. Otro es el supervisor de obra determine que otros eventos sean aplicables. Bueno, esto un poco determinación del supervisor de obra, ¿no? Por decir, no deja por seguridad, por garantía que requiere la obra, entonces le dice a la empresa constructora, no, esta semana no trabaje. Esas son. El cuarto, por causa de fuerza mayor. ¿Qué se entiende por fuerza mayor? Cuando existe un obstáculo externo, imprevisto o inevitable, que no permite el continuar con los trabajos. ¿Ya? Un obstáculo externo, como ser inundaciones, desastres naturales, incendios. Eso es, o sea, no depende del hombre, sino son cosas que ocurren, ¿no? De la naturaleza. A eso se llama fuerza mayor. Y el último sería por causas de caso fortuito. Aquí sí interviene
el hombre, ¿no? Es atribuible al hombre. De tal manera que no deja trabajar a la empresa constructora. Como ser huelgas, bloqueos. Por ejemplo, el cierre de la universidad ha ocurrido varias veces. ¿En cuál de ellas estaría? Si la empresa constructora está haciendo una obra dentro del campus y aparece cerrado la universidad, ¿en cuál de los casos sería? ¿Causas de fuerza mayor o causas de caso fortuito? Caso fortuito, ¿Por qué? porque es una eventualidad que no tenían contemplado tanto la empresa como el lugar, y en esto involucran personas como manifestaciones, el mismo bloqueo de la universidad. Juancito lo ha cerrado con candado. Así es. ¿Ve? Sí, es atribuirlo al hombre. ¿Por qué? Porque la ha cerrado. Protestan, reclamos y no deja entrar a la empresa, entonces es un caso fortuito, ¿no? Entonces, ahora, aquí es muy importante, ¿no? Todas estas cosas que estamos indicando, la empresa constructora, a través del superintendente o director, tiene que recabar dentro de los 5 días hábiles máximo lo ocurrido. Entonces, tienen que anotar. Puede estar cerrado el campus universitario una semana, en fin, entonces tienen que sacar una certificación que el fiscal lo extiende y recién tiene validez, ¿no? Si no hay tal cosa, no se puede. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí he puesto un resumen de las ampliaciones de plazo debido a la determinación de la entidad, ¿ve? Entonces aquí está. Orden de trabajo, no existe ampliación de plazo. Orden de cambio, sí existe. Contrato modificatorio, sí existe ampliación de plazo. Falta por la demora de pago del certificado de avance de obra, existe ampliación de plazo. Por causas, causas previstas, ¿no? En el contrato también, ¿no? O sea, esos puntos que hemos indicado. Causas de fuerza mayor, existe ampliación de plazo. Causas de caso fortuito, también. Solo orden de cambio no tendría ampliación de plazo, ¿no? Como hemos dicho, que es simplemente una distribución. Así son jóvenes, entonces hay que tener mucho cuidado en la construcción, no es nomás, y esto sigue vigente, ¿no? Está en Decreto Supremo número 0181. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Bueno, continuaremos con responsabilidad y obligaciones del contratista. Esto es muy importante que conozcan. Todo contrato siempre está a favor de la entidad, muy poco a favor de la empresa constructora, como en este caso, estos puntos de ampliación de plazo. Pero el resto siempre es a favor, o sea, veremos ese aspecto. Entonces yo voy a proyectar de nuevo. ¿Se ve, jóvenes, ahora? Sí, ¿No? ¿Se ve? Sí, Punto 6, responsabilidad y obligación del contratista. ¿Se ve? sí, se ve. Ya. Reitero entonces, el contrato modelo que se tiene entre la entidad y la empresa constructora siempre está más a favor de la entidad, muy poco a la empresa contratista, la constructora. Entonces, eso hay que tenerlo presente en todo momento, ¿no? Y hay que cuidar. Fácilmente puede estar sometido a la ley SAPO. Entonces mencionaremos algunas cosas importantes, ¿no?
O sea, qué responsabilidad y qué obligaciones tiene el contratista, o sea, la empresa constructora. Uno, el contratista y el supervisor de obra o director de obras tienen que conocer a detalle qué es lo que tienen que construir, ¿no? Tienen que estudiarla, verla, planificar cómo, todas las actividades del proyecto, ¿no? Y leer más que todo las especificaciones técnicas. Hemos dicho de que las especificaciones técnicas es el diccionario de cada una de las actividades, ¿no? Está compuesto primero por el concepto, que es materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, forma de ejecución, medición y pago. Así está distribuido cada una de las actividades, ¿no? Y tienen que coordinar con el supervisor de obra. En sí, existe relación directa del superintendente o director de obra con el supervisor de obra. Los dos son los responsables, más directos. Y tercero es el fiscal, pero el fiscal no puede directamente instruir a la empresa constructora o al superintendente o director. Tiene que ser a través del supervisor, ¿no? Ya, entonces, en resumen, tienen que conocer a cabalidad. Si hay cosas que no están claras, inmediatamente tienen que avisar al supervisor que aclare por escrito. Aquí no hay palabras, no hay amiguitos, nada, donde comienzan las responsabilidades, termina la amistad, como dice, ¿no? Ahora, si hay alguna cosa que la empresa quiere que le aclare, existe un plazo máximo de 5 días hábiles, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, por supuesto, el contratista no tiene que entregar obras defectuosas. Incluso si está mal, no el hormigón, por decir, no responde a las características que se requiere, hasta puede hacer demoler, ¿no? El supervisor puede instruir al demoler porque no cumple la resistencia que se pide, ¿no? Entonces ya eso es un problema para la constructora, ¿no? Doble gasto. Entonces, esto controla el supervisor de obra. Tiene que estar bien construido. Otro dice, bueno, el otro punto sigue hablando sobre la deficiencia. Ahora, si hay alguna anomalía en una obra, el supervisor de obra puede instruir retención, ¿no? En la planilla, o sea, no pagar completo, un porcentaje de retención, de esa forma obligar que repare alguna cosa está mal, ¿no? Tiene esa potestad. Ahora, y esa retención en la planilla no implica intereses ni puede solicitar ampliaciones de plazo, ¿no? Sino es una decisión de tal manera que repare, mejore, cambie, modifique. Ahora, esto es muy importante, que durante la construcción de la obra, el contratista debe estar todo el personal de la propuesta, ¿no? Y eso es lo que no ocurre en ninguna de las obras, no ocurre. ¿Qué pasa para adjudicarse? Proponen unos currículum bárbaros,
a nivel nacional se consigue, en fin, y cuando está ejecutando son otros. Por ejemplo, en el bloque administrativo de civil, ninguna de las propuestas está ahí trabajando. Son otros nuevos, jovencitos. Y eso tiene multa, ¿no? El cambio de personal respecto a la propuesta tiene multa. Entonces, tiene que estar todo el personal, todo el equipo, todo lo que ha propuesto en obra, pero no, en nuestro medio no ocurre eso. Ahora, el contratista tiene el personal clave, que sería el residente, el superintendente o director de obra, ¿no? Mínimamente tiene que estar ahí. Y si quiere reemplazar, tiene que ser igual o mejor a esa propuesta. Pero uno sabe de que o tiene cosas para cumplir, ¿no? Esa es la verdad. Pero eso, hay entidades que hacen cumplir y la empresa constructora queda mal, ¿no? Incluso es multado. O sea, todo cambio de personal tiene una multa. Pero muchas veces en el contrato no lo hacen figurar, pero está establecido un porcentaje de multa. Ahora, es importante que el contratista coloque lecheros. Cantidad, ¿cuántos lecheros? Eso ya depende de las necesidades, ¿no? Depende del tipo de trabajo. Por ejemplo, del bloque que tenemos, yo he visto un solo lechero, ¿no? Mínimo se pide 2 lecheros. Al inicio, en el ingreso del espacio donde se está construyendo y al final. Ahora, si es una carretera, se requiere más lecheros. Puede haber caminos secundarios que llegue al camino principal que se está ejecutando. Entonces, tienen que indicar, tiene que haber señalética vertical y horizontal, ¿no? Para evitar accidentes, en fin, hay más exigencias. Depende de muchas obras, ¿no? La cantidad lo define. Y muchas veces ya está definido en el pliego de especificaciones técnicas. Ahora, la entidad, la empresa constructora está obligado a cuidar todas las obras, construcciones en el sitio que hay. Tiene que entregar como está. Incluso si tiene que cortar, voltear un árbol, tiene que reponer. Eso dice. Pero en nuestro medio muchas veces no se cumple eso, ¿no? Si la ha malogrado la calzada, tiene que reponer. Si ha malogrado un cordón, acera, tiene que reponer. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Dejarla como estaba antes, una vez que ha terminado la obra, ¿no? Pero no siempre hace eso, ¿no? Y otro punto importante, ¿no? El contratista debe cumplir con todas las cargas sociales, ¿no? Con todas las leyes vigentes, tanto del trabajador. Ahora se exige de que todos los trabajadores tienen que estar inscritos en la AFP, ¿no? Agencia de Fondo de Pensiones, ¿no? Donde hay aporte del trabajador y aporte patronal. Eso es importante, ¿no? Saber. Entonces, personal que no está afiliado no se lo considera como trabajador. Hay más exigencia con estos
con el actual gobierno, con el anterior y el actual, ¿no? En el aspecto social. Entonces hay que tener cuidado. Y por supuesto, ese porcentaje en el costo unitario de 55 a 70 se le designa a esa parte, ¿no? Para cumplir esas obligaciones sociales. Bien, jóvenes, lo dejaremos el punto 7, morosidad y penalidades, ¿no? Eso es importante también que conozcan. O sea, hay multas en esos aspectos. Quedaremos hasta aquí, jóvenes. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, entonces el día miércoles va a ser presencial. Ya quiero tener organizando grupos, vayamos definiendo qué proyecto quieren hacer. Esa parte es la más difícil hasta definir y después ya comenzamos a trabajar. Bueno, Inge, buenas noches, gracias. Muy buenas noches, Inge. que descansen bien. Hasta Muy luego. bien.